Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Grupo Cava, una nueva conversación. El grupo que hemos lanzado con la Fundación Felipe González, que básicamente trata de promocionar debates para mejorar nuestra democracia liberal, para promocionar las políticas públicas basadas en la evidencia y para impulsar la igualdad de oportunidades, entre otras muchas cosas. Cava es una planta que tiene efectos relajantes y contra la ansiedad, y esa es un poco la inspiración en estos tiempos de tanta agitación política y tanta convulsión, es ofrecer un espacio de tranquilidad donde se pueda debatir con madurez sobre los temas políticos y económicos. Hoy tengo la enorme suerte de tener a un equipo de personas que me acompañan extraordinario y para hablar de un tema que es central, importantísimo, que es el presente y el futuro de América Latina. Y vamos a tener con nosotros como invitado especial hoy a Andrés Velasco. Andrés, aparte de un buen amigo, es el decano de la School of Public Policy, de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Bueno, es doctor por NYU, ha sido profesor en Harvard, ha sido profesor en Columbia, donde nos encontramos, ha sido ministro de Hacienda en Chile y además ha sido candidato a presidencia del gobierno de su país. Bienvenido, Andrés, que se conecta desde Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto, Tony. Gracias por la invitación. Tremendo honor compartir este micrófono virtual o este escenario virtual con el presidente González. Y muchas gracias, Andrés. Y tenemos al presidente González, que desde luego no necesita ningún tipo de presentación. Y también tenemos con nosotros hoy a Rocío Martínez Sampere, que es la presidenta de la Fundación Felipe González. Tenemos a Elena Valenciano, que es la presidenta de la Fundación Mujeres, además de otras muchas cosas. Y tenemos a Ignacio Varela, que es un extraordinario analista y consultor en múltiples medios de comunicación y también buen conocedor de la región. No quiero perder ni un minuto más y quitaros tiempo para hablar. Quería simplemente contar un segundo la estructura del evento. Esto va a durar 1 hora. A las 8 terminaremos y tendremos una conversación lo más fluida posible donde intervendrá primero ahora Andrés. Andrés, quizás publicabas hace 2 días que te leía en Project Syndicate un artículo muy interesante sobre la situación en la que se encuentra tu tierra, en el que decías que las próximas elecciones que se vienen pueden llevarnos a una batalla entre un King Kong de izquierda populista versus una Godzilla de derecha populista y que detrás de esa batalla no dejen absolutamente nada, no dejen más que destrucción. Yo creo que no vale más introducción y quizás nos cuentas cómo ves el panorama tanto en el ámbito de la política, que ha sufrido muchos cambios, también relacionado con la pandemia, como tu perspectiva de la economía como economista que eres. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Yo estoy en un Santiago de Chile muy primaveral y muy soleado, pero bastante necesitado de esa cava que Tony nos recomendaba para bajar la ansiedad, porque el ambiente político está crispado a 3 semanas de unas elecciones que prometen ser las más polarizadas y las más inciertas también en mucho, mucho tiempo. Parto con América Latina. Terminaré inevitablemente con mi país, Chile, pero parto con la región. A mí me cuesta recordar un momento, probablemente habría que remitirse a los golpes militares y las dictaduras de los años 70. Me cuesta recordar o identificar un momento en que la política en América Latina funcionara peor. Venezuela es una tragedia humanitaria de proporciones inimaginables. México, un país de cerca de 200 millones de habitantes, es gobernado por un incompetente y populista que se empeña en debilitar las instituciones democráticas. Brasil, un país gigantesco, es gobernado por otro incompetente, esta vez populista de derecha, que por muchos meses sostuvo que el virus que causa el COVID-19 no existía y perseveraba en sus intentos de hacer grandes reuniones políticas y abrazar y darle la mano a sus adherentes, con el resultado de que Brasil es el 8º país del mundo con más
muertes per cápita, y probablemente a raíz de esa locura, de ese empecinamiento sin ton ni son del presidente del Brasil, hubo decenas o quizás cientos de miles de personas que perdieron la vida, muertes que se pudieron haber evitado con una política pública sensata que el Brasil lamentablemente no tuvo. Si miramos a las elecciones y los procesos que vienen, Chile va a tener una elección en 3 semanas más, en que yo espero, hay alguna posibilidad aún de que la candidata de centro izquierda, a quien yo apoyo, Jasna Proboste, se meta en la segunda vuelta, pero si le creemos a las encuestas, lo más probable es que tengamos, como decía Tony, una segunda vuelta entre un King Kong de extrema derecha y un Godzilla de extrema izquierda. Y ese es el mismo panorama que se va a repetir con altísima probabilidad en Brasil y en Colombia. Ambos países tienen elecciones presidenciales en el curso del año 2022. Ambos tienen sistemas de segunda vuelta a la francesa, tal como Chile, y todo indica que en la segunda vuelta brasileña y en la segunda vuelta colombiana también habrá un enfrentamiento entre posturas radicales, extremas, ideológicas y rígidas de derecha y de izquierda. Y ojo que estas no son las izquierdas y derechas tradicionales de América Latina, son derechas e izquierdas muy marcadas por el otro virus, no el virus del COVID-19, sino que el virus del populismo. El populismo de izquierda, por supuesto, que tiene muchas décadas en América Latina, me atrevería a decir que nosotros lo inventamos. En Estados Unidos, cuando me preguntan acerca de Trump, yo siempre digo que es un aprendiz comparado con Perón o con Vargas, por allá por los años 30 en Argentina o en Brasil. Pero el populismo de derecha es un fenómeno algo más nuevo y que tiene muchos elementos del populismo que ustedes ya conocen, del populismo de Trump, de Orbán, de Modi en la India, una mezcla de nacionalismo, sentimiento anti-inmigrante, manipulación de los temores de la población respecto al acceso a servicios públicos que perderían a manos de los inmigrantes, guerra cultural, anti-gay, anti-woke, es decir, una mezcla que no inventamos ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia en los últimos años, pero que estamos importando esta vez con mucha celeridad. El otro dato notable y triste de la política en América Latina es el colapso en la confianza en las instituciones. Cuando la democracia retornó a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Chile, hace poco más de 30 años, tuvimos una suerte de luna de miel en que la gente le creía a las instituciones, especialmente a las políticas. Uno le preguntaba a la gente, ¿usted confía en el Congreso, en los partidos, en el gobierno, en la judicatura o en instituciones no gubernamentales como los sindicatos, los gremios empresariales, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, etcétera? Y esa credibilidad era razonablemente alta. Además, había 3 países en que era especialmente alta, los países con instituciones más sólidas de América Latina, 3 países chicos pero con tradición democrática, Costa Rica en el norte, Uruguay y Chile en el sur. Hoy lo que ha ocurrido es que el colapso en la credibilidad de las instituciones es absolutamente total. Y no hay país en el cual, si uno le pregunta a la gente, ¿usted confía en el gobierno, confía en los partidos, confía en el Congreso? Las cifras de personas que responden que sí, algo o mucho, suelen estar en un dígito. En Chile los partidos políticos, según la última encuesta, tienen 4% de confianza en la ciudadanía. Y en casi toda América Latina es lo mismo. Y por lo tanto hemos entrado en un ciclo no virtuoso, un ciclo derechamente vicioso, en que el mundo político, asustado frente a esta falta de amor por parte de los votantes y parte de legitimidad, se empeña en ganarse el amor a punta de gestos populistas y demagógicos. Un ejemplo patético son los retiros de fondos de pensiones que se han hecho en Chile con votos de izquierda a derecha. Como ustedes saben, Chile tiene un sistema de pensiones de capitalización individual. Habíamos ahorrado más de 200.000 millones de dólares. El PIB de Chile es aproximadamente 300.000, así que 2/3 del PIB estaba ahí en activos líquidos y sin que hubiese ninguna necesidad. Obviamente la pandemia fue dolorosa, pero el Estado chileno tenía una gran y sigue teniendo gran capacidad de endeudamiento. Hemos retirado aproximadamente la mitad de ese dinero.
una decisión mala, una decisión frívola, cortoplacista, que insisto, con votos de izquierda y de derecha, tiene todas las huellas dactilares, de un populismo exacerbado. Y así, del mismo modo, uno puede observar decisiones parecidas en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, suma y sigue. Una reflexión respecto de la violencia y el descontento callejero, porque esta falta de legitimidad no solo se expresa en las encuestas, se expresa también en las calles. Ha habido protestas callejeras masivas y en muchos casos violentas en los últimos 2 años en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y en Brasil. Y ha habido protestas grandes, aunque algo menos marcadas y violentas, también en Perú y en Argentina. Una novedad de estas protestas es la intensidad de la violencia. En el caso de Chile, un país históricamente, obviamente, muy afectado por la sanguinaria dictadura de Pinochet, pero desde entonces bastante pacífico. En el caso de Chile, se quemaron 12 estaciones del metro santiaguino, 12 estaciones fueron destruidas y fueron atacados más de 300 supermercados y incontables almacenes, tiendas pequeñas, bares, etcétera. Partes importantes de Santiago quedaron realmente arrasados. Esto no lo habíamos visto. La opinión de la prensa internacional, si uno lee el New York Times y otros diarios que marcan opinión, es que todo es fruto de la desigualdad. Y esta visión es común, es fácil, es sexy, es también falsa, o al menos es una simplificación inaceptable. Por una razón muy sencilla, porque Chile es un país desigual, América Latina es un continente desigual, pero cualquiera sea la medida que utilicemos, esa desigualdad durante los últimos 15 años bajó y no subió. El famoso coeficiente de Gini, en el caso de Chile, tenía un nivel escandaloso, 0,57, 0,57 cuando terminó la dictadura de Pinochet. Hoy día ronda el 0,44, es decir, ha caído aproximadamente 13 puntos en el curso de 30 años. Me atrevería a decir que no hay otro país en que haya caído tanto el coeficiente de Gini en esas 3 décadas. Al revés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en buena parte de Europa, en China, el coeficiente de Gini se incrementó. Por lo tanto, sostener que el descontento subió porque la desigualdad subió no tiene ni pies ni cabeza. Le tienen a uno que explicar, al menos si queremos salvar esa tesis, por qué la intolerancia, por qué la sensibilidad social a la desigualdad subió, es posible, o por qué otros tipos de desigualdades, por ejemplo, la desigualdad de trato, la desigualdad de acceso, empezaron a ser más marcadas. Un historiador amigo, un británico, me decía hace mucho que no hay que sorprenderse tanto. Si uno piensa en mayo del 68 en París, los disturbios y el descontento en esa época ocurrieron precisamente al cabo de que los franceses, ustedes lo saben muy bien, del periodo que ellos llaman los 30 años gloriosos, con gran crecimiento económico y gran prosperidad. En el caso de la revuelta estudiantil del 68-69 en Estados Unidos, también ocurrió al cabo de 30 años desde el punto de vista económico al menos muy exitosos. En Chile ocurre algo parecido. El país crece, el país se desarrolla, el país mejora en todos los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas, pero sin embargo se van incubando focos de frustración, focos de enojo y focos que eventualmente sacan a la gente a la calle. Yo mencionaría 3 muy brevemente porque no me quiero extender. El primero es una clase media que es mucho más grande, que es mucho más próspera y que es mucho más pujante, pero que se siente vulnerable frente a distintos tipos de shocks. Se enferma alguien, atropella un bus a un niño, pierde el trabajo la madre o el padre, y 30 años de esfuerzos, 30 años de ahorro se van al tacho. Dicho de otro modo, el estado de bienestar chileno le sube el promedio de ingresos a la población, pero las fluctuaciones en torno a ese promedio siguen siendo muy grandes, la gente sigue estando muy desvalida. Segundo fenómeno muy notorio es que en la medida que el país se va haciendo más educado, el país se va haciendo más informado, hay mayor conciencia de cosas que siempre ocurrieron, pero que se vuelven más visibles y más inaceptables.
Un ejemplo muy clásico son los escándalos de colusión. Cuando yo era ministro cambiamos la ley, hicimos más fácil investigar las conductas monopólicas y nadie se puede sorprender que ahora se detectan más conductas monopólicas. Ha habido todo tipo de escándalos y por lo tanto la población cada día siente que, bueno, yo trabajo mucho, me esfuerzo, apenas me rinde y sin embargo hay empresarios que se coluden, suben los precios y abusan de mí. Y en tercer término, creo que el enojo no es solamente socioeconómico, también es político, frente a la percepción correcta de que no había suficiente tiraje de la chimenea en la política, que eran los mismos políticos de siempre, que uno prendía la televisión y veía las mismas caras de los últimos 30 o 40 años. Esa combinación llevó a un cierto hartazgo que se manifestó en las protestas de hace casi exactamente 2 años. Yo no soy experto en Colombia, pero trabajo mucho y tengo muchos amigos colombianos y ellos me dicen que lo que yo les acabo de describir a ustedes respecto de Chile es prácticamente idéntico al fenómeno que ha ocurrido en Colombia. Otra economía razonablemente exitosa, otra economía que ha crecido bastante en las últimas décadas, pero donde se fueron incubando desequilibrios humanos, políticos, económicos y de toda índole. Y algo muy parecido ha ocurrido también en Perú. Un país de instituciones algo más frágiles, de partidos débiles, pero que también, que creció mucho, pero con una sensación de desprotección y de abuso por parte de esta creciente clase media. Termino con algunas reflexiones acerca de hacia dónde podría transitar la cosa. América Latina se encuentra en una situación política muy vulnerable, no solamente por todo este hartazgo y este enojo ciudadano que yo les termino de describir, sino que también porque las instituciones políticas, cada día es más evidente, quedaron mal diseñadas. Si ustedes piensan cómo se combina el régimen político y el sistema electoral en el mundo, América Latina es la única región del mundo que tiene sistemas presidenciales a la americana, con regímenes electorales muy proporcionales, como buena parte de Europa continental. Esa combinación es tóxica, porque permite que llegue un presidente o presidenta que gana en una segunda vuelta, repleta de promesas, con lo que parece ser un gran mandato ciudadano, pero casi sin excepción, ese líder tiene minoría en el Congreso y por lo tanto trata de legislar, no lo logra. Al fracasar, culpa a la oposición de obstrucción, la culpa de todo tipo de pecados, la situación se polariza, el programa de gobierno no se lleva a cabo y terminamos con un grado gigantesco de frustración ciudadana. Es exactamente lo que está pasando en el Perú hoy. Castillo es presidente del Perú, habiendo recibido apenas 18% de los votos en la primera vuelta y no tiene un quinto de los escaños en el Parlamento peruano. Y lo que es más probable que ocurra en el caso de Colombia, en el caso de Brasil y en el caso de Chile, como les decía al comienzo, es que tengamos estas segundas vueltas muy polarizadas con un King Kong y un Godzilla. Insisto, hay alguna pequeña probabilidad de que todavía la candidatura de centro izquierda en Chile pueda remontar, no lo descarto, he estado trabajando por ello, pero no se ve nada de fácil. Y vamos a tener dos problemas. Primero, si terminamos con un gobierno de alguno de los dos extremos, en cualquiera de estos tres países, eso va a contribuir a tensionar, a crispar más aún la política. Va a ser un gobierno con un mandato democrático, pero con dudosa legitimidad a ojo de muchos. Y además, casi con certeza, ninguno de esos tres gobiernos, en ninguno de los tres países, podrá contar con una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, gobiernos muy polarizantes, muy polarizados, con mucha carga ideológica, con muchas promesas, con total incapacidad de gobernar. Me cuesta imaginar una fórmula más peligrosa y más preocupante. Y me temo que buena parte de la región está ahí y de ahí, al menos en el futuro próximo, no va a salir. Podría extenderme más, pero son exactamente 15 minutos desde que Tony me dio la palabra y va a ser mucho más divertido que dialoguemos. Así es que te devuelvo el micrófono, Tony, y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Sharp and on time, gracias. Probablemente de las cosas, múltiples preocupaciones y riesgos que se ven en el horizonte, quería preguntarle al presidente González, realmente una de las cosas más preocupantes de las que ha señalado Andrés es quizás la regresión, ¿no? No solamente ya teníamos unos problemas heredados de desigualdades, de populismo históricamente en América Latina, pero la regresión en muchos países que parecían
realmente estables y exitosos, como estaba contando Andrés, ¿no? Desde Chile, México, Colombia. Parece que estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, es preocupante. Y quizás quería añadir esto, quizás también para los demás que comenten más tarde, ¿no? La dimensión económica después de todo esto, la deuda acumulada enorme, ¿no? Después de la crisis del COVID, no lo ha hecho demasiado bien en la gestión del COVID por esa debilidad institucional que decía Andrés, y a futuro eso puede traer problemas también, ¿no? Bueno, adelante, presidente, con los comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tony. Y muchas gracias, Andrés. Es un gusto reencontrarte en este ámbito. Yo tengo pendiente alguna conversación incluso hoy con nuestro amigo Lagos, pero estoy sustancialmente de acuerdo con el diagnóstico. Olvidaste decir que la experiencia recentísima de Ecuador está chocando con esa crisis institucional que dice. Es que parece que los sistemas, las instituciones, los sistemas presidenciales están atravesados de pulsiones más parlamentaristas. Es difícil que un presidente tenga una mayoría parlamentaria. Prácticamente es imposible. Y además los propios sistemas parecen diseñados para que no se den esas mayorías que permitan una gobernanza razonable. Yo lo veo, parece que las leyes electorales están pensadas para que no haya estabilidad institucional. Lo he comentado muchas veces con amigos en todas partes, en Brasil, desde luego en Ecuador. Pues en Ecuador el presidente es que no tiene representación parlamentaria, como le pasa al de Perú, y así sucesivamente. Pero bueno, como la coincidencia en el diagnóstico me ahorra algunas consideraciones, la verdad es que en esto que llamamos pospandemia, aunque todavía no sé muy bien por qué, me acabo de vacunar hace 3 o 4 horas por tercera vez, pero imaginemos que estamos en algo que podíamos considerar pospandemia, ¿no? Más bien es acostumbrarse a convivir con este virus o con el que venga por detrás haciendo regates o la variante que nos sorprenda. Estamos llenos de incertidumbre desde ese punto de vista. Pero es verdad que los elementos fundamentales de esta crisis que está describiendo Andrés, o que ha descrito Andrés con absoluta claridad, no están ligados a la pandemia, son prepandémicos. Hay una cosa que me llama la atención, especialmente lo que hace que es muy ajustada, la pandemia lo que ha hecho sobre todo es debilitar el sentimiento de seguridad de un amplio espectro a volver atrás, que es un riesgo, digamos, quien vive en la pobreza tiene mucho menos sensibilidad al riesgo de volver atrás, porque vive al margen del sistema, para entendernos. No entra dentro del sistema, no quiere aportar nada, ni espera nada del sistema. Pero la gente que se va a incorporar, lo que ocurrió en Brasil, etcétera, empieza a tener, digamos, una exigencia que se podría parecer a lo que llamamos clásicamente el paquete de ciudadanía. Oiga, yo tengo derechos y acabo de descubrir que los tengo. Usted me ha devuelto o me ha entregado la propiedad de una favela y ahora resulta que quiero una escuela para mis hijos y que quiero un centro de... Por tanto, yo creo que ahí hay un amplísimo espectro de clases medias con un gran sentimiento además de orfandad, porque decías que la polarización hacia los extremos es un hecho real, pero en Argentina se ha desarrollado mucho la teoría de la grieta. La inmensa mayoría de la gente se encuentra sorprendentemente en esa grieta. O sea, no siente una representación hacia los extremos, se siente no representada. Esto que ahora se está discutiendo en Colombia, con la descripción que acaba de hacer, que no añado nada, Andrés, en Colombia hay una especie de búsqueda del centro, cargada de ciertos personalismos. El centro es un punto geográfico en el espacio. En lugar de buscar la centralidad, ese espacio de convivencia entre ideas plurales, pero que convergen en defender los elementos esenciales de esa convivencia, de la prosperidad y de la institucionalidad, esa centralidad es algo más que un punto en el centro.
es una discusión en ese sentido relativamente banal de cómo se combate. Y esto es lo que produce ese desconcierto de la centralidad, produce una extrema polarización. Pero yo quería hacer, no quiero caer en la tentación que siempre caigo después de estar tantos años al frente de la tarea de gobernar, es decir, buscar respuestas, pero quiero también disfrutar con algunas preguntas. Verás, Andrés, hay una crisis de la democracia representativa, viene de atrás, de mucho tiempo. Creo que la pandemia ha agudizado algunos elementos de la contenido a la gente bajo presión, pero ahora se está desbordando y se está desbordando en todas partes. Parecía que Europa estaba más a cubierto. Vemos, y algunos ejemplos ha hecho, de que no es cierto. Incluso vemos que no hay nadie que asuma, se te olvidó decirlo probablemente por el lugar en el que participas más, nadie asume las consecuencias del Brexit, que es una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? De todas maneras, siguen haciendo un discurso completamente irreal al que ya prácticamente no siguen más que los fanáticos, o una gente mucho más minoritaria que la que participó, pero nadie asume las consecuencias de nada, y mucho menos emprende un rumbo que sea un rumbo diferente, no digo anti-Brexit, pero diferente. Pero yo tengo inquietudes, y algunos de los que están participando en este evento las conocen. Tenemos de la democracia, la gente está cansada de la democracia o está cansada de la falta de adecuación institucional a las reglas de juego democrático, punto número uno, y está cansada de la ineficiencia de las políticas públicas. Es decir, es más fácil en América Latina en su conjunto, puede haber alguna excepción, es más fácil ganar elecciones prometiendo subvenciones y, si es posible, modelo Trump, con el cheque en la mano para entendernos, que creando un sistema de redistribución razonable a través de servicios públicos de acceso universal que igualen las condiciones de vida, que permitan que la gente en la angustia de no poder comprar el medicamento, pagar la medicina. Yo creo que sigue pesando poco en la conciencia política de América Latina que el mecanismo de redistribución, por clásico que parezca, a través de servicios públicos universales, es un mecanismo igualitario, en el sentido profundo de la palabra. La redistribución de la renta, para entendernos, del excedente o de lo que quieran, la redistribución de la renta, pues siempre ha funcionado y siempre va a funcionar mediante un mecanismo de prestación de servicios universales y de acceso gratuito, clase gratuito a la población. Este es un elemento, se une a esos sistemas de pensiones, etcétera. Y después un mecanismo más directo. Yo a ese le llamaría de una manera, como están cambiando de verdad todas las relaciones laborales y las relaciones industriales, y la pandemia aceleró eso también, y los procesos de digitalización del trabajo desde la casa, todo esto está en una extraordinaria ebullición. La idea sobre la que centro mi preocupación es cómo dignificamos el trabajo. Dignificar el trabajo significa cómo mejoramos rentas salariales ligando una parte de esa renta a una exigencia de competitividad de la que forma parte dos elementos esenciales: productividad, formación y más D más I. Por tanto, ¿cómo le damos eficiencia a la democracia? Además de que se creen castas políticas o todas estas cosas que se dicen, porque todos los que denuncian castas políticas crean una nueva y a veces con una vocación de, digamos, de monarquía republicana o de república monárquica mucho mayor que la de las monarquías, como es natural, clásicas y democráticas. Por tanto, sí creo, es el único matiz, sí creo que hay un problema de igualdad en la redistribución del excedente, no de desigualdad mayor que la que había, en tanto que eliminación de segmentos amplios de la población que han salido de la pobreza y que han vuelto a caer. Hay un problema de redistribución, sin duda, directo e indirecto. Y hay un problema de gravísima incertidumbre cuando ocurren fenómenos como el de la COVID, en ese amplísimo espacio de clases medias que se han ido creando a lo largo de años. Si citabas el fenómeno de Perú, la última conversación que tuve con Alan García, cuando me dijo, verás que he hecho lo que tú decías,
lo contrario de lo que hice en mi primera presidencia. Y me quedé asombrado porque le dije, mira, nunca he dicho que hiciera lo que estás haciendo. Probablemente vas a salir del gobierno, como tantos otros, con menos popularidad que la tasa de crecimiento de tu país. O sea, si crecéis al 7%, tú vas a salir con el 4% de popularidad. ¿Cómo te lo explicas? Porque realmente no te has ocupado. La vez anterior no te ocupabas de esto, que era importante, y esta vez no te ocupas de que hay un 60%. Por eso todos los países no son iguales. Hay un 60% de peruanos que ven televisión todos los días, esas inmensas tasas de lo bien que habla la prensa internacional de cómo va la economía, no sé cuánto, y la nacional, y las televisiones, que no se sienten concernidos. Que uno sale de la costa y se va a la sierra o se va a la selva, mucha gente que vive exactamente igual o peor en términos relativos que hace 15 o 16 años cuando empezó ese crecimiento. Por tanto, aquí tenemos un problema de búsqueda del espacio de centralidad, cosa que insisto mucho con mis amigos colombianos, ya sabes que además tengo la nacionalidad colombiana. Por lo tanto, tengo la preocupación. La gente de verdad está descontenta con la democracia o podemos expresarlo en términos de que quiere más democracia en el sentido de que quiere más participación, añadiendo algo más a la pura elección, algo que le permita estar presente. Yo creo que la gente quiere más democracia versus más caudillismo populista, sea del signo que sea. Porque es verdad que hay un encandilamiento en un momento determinado, se llama Caso, se llama Trump, se llama Bolsonaro, se llama López Obrador, se llama tantos otros, pero el populismo siempre se define por lo mismo. El populismo busca, lo reiteraré una vez más, una respuesta simple a un problema complejo e inmediatamente tiene que acompañar esa respuesta simple, que no funciona, con la búsqueda de un culpable al que van a señalar porque eso no funciona. No porque la idea no sea maravillosa, sino porque hay gente que la obstaculiza. Si tú ves las características del populismo, ya no distingo ni derecha, ni izquierda, ni nada, lo mismo que no los distingo en esa cosa que cada vez me repugna más, de que la gente cree que hay autócratas más tolerables que otros, o tiranos más tolerables que otros, porque enarbolan la bandera que le gusta, sea de derecha o sea de izquierda, cuando en realidad son exactamente la misma basura para el futuro del país. Es exactamente el mismo proceso autodestructivo. Pero quiero creer que es posible, a lo mejor me he pasado de edad, que es posible reencauzar las políticas de la fuerza representativa hacia la oferta de servicios públicos redistributivos y de verdad a la ciudadanía, la ayuda de un cierto ascensor, el que no se tiene que preocupar porque alguien de la familia está enfermo del riñón, no tiene cómo pagarlo y que termina arruinándose o termina haciendo lo que hacen en muchos países, tienen que emigrar para poder compensar el desastre familiar que han vivido o lo que sea. Entonces, ¿cómo poner en valor los servicios públicos y cómo hacer una reflexión sobre las relaciones laborales e industriales del siglo XXI, post-pandemia, en una sociedad donde la idea del empleo fijo y para toda la vida en una empresa o en una, es más fácil en una administración pública, salvo aquellas que salen todos como en la España de los años 20 o de los años 30. Por tanto, ¿es posible enfocar políticas públicas que mejoren las instituciones y políticas públicas que redistribuyan el ingreso? He prestado especial atención este tiempo atrás, y con eso voy a terminar, a algo que creo que todavía no soy capaz de explicar suficientemente. ¿Cuál es el peso, el valor de un buen funcionamiento de las instituciones? Del Parlamento, del Ejecutivo, del Poder Judicial, etcétera. ¿Y cuál es el valor y cuál es la dificultad de hacerlo ver, Andrés? El problema es que esos son los cimientos de la convivencia. Lo repito una y otra vez. Por definición, los cimientos no se ven. Están por debajo de la línea de flotación. Y la gente solo vive de lo que ve.
cada día, sea lo que ve, y por tanto se siente agraviada o se siente irritada y se siente movilizada, y dentro de las movilizaciones hay un porcentaje que habría que calcular en cada país porque no es el mismo en cada uno, que están utilizando eso como un instrumento de violencia, sin duda alguna, y que arrastra más a una situación caótica. Pero lo grave de la situación institucional es que el suelo, los cimientos de la convivencia no se ven. He puesto el ejemplo varias veces porque ha sido muy notable a nivel internacional. Cuando se ve es cuando se cae el edificio donde la gente habita, sea el cuarta, la quinta, la sexta, la séptima o la planta número 12. Es que no sabían que por debajo los cimientos realmente ya habían colapsado. Y por tanto se viene abajo todo. Entonces cuando uno piensa que son cimientos tan frágiles, tan arenosos, es imposible que funcione el sistema. Muchas veces me han oído decir mis amigos brasileños, hay un sistema electoral pensado para que nadie gane y para que todo siga siendo un enredo de compraventa de votos uno a uno. ¿Está pensado para eso? ¿O está pensado para que haya una posibilidad de gobernar con mayoría o con una coalición mayor? Parece que vamos todos para ahí. Es que incluso en España se dice que había un acuerdo, eso sí me hace terminar, bipartidista en las primeras elecciones democráticas en las que participé. Un acuerdo bipartidista. Habíamos 430 o 450 listas electorales. La gente votó exactamente igual que si llevara votando los años que llevaba votando en la posguerra europea. Exactamente igual. Dividió los votos con una cierta ventaja de centro-izquierda. Pero dividió los votos como en cualquier país europeo. No los dispersó en 400 candidatos. De tener representación de 30 o de 40, territorialmente dispersos. Bueno, por tanto, tenemos un problema de fondo. ¿Cómo construir la convivencia sin ese subsuelo institucional sólido que sujete el edificio de la convivencia? Punto número 1. Y podemos tener en eso con la constituyente. Y segundo, ¿cómo ofrecemos políticas públicas que sean eficientes desde el punto de vista redistributivo y cómo verdaderamente somos capaces de regular las reglas de juego, pero de regularlas sin un intervencionismo excesivo? Si no, vamos a caer en manos de populistas demagógicos, de caudillos demagógicos. Contra lo que tenemos poco que hacer. La degeneración del caudillismo es Venezuela o es Nicaragua, me da exactamente igual, siempre se llega al mismo resultado. Pido perdón por haberme extendido. Muchísimas gracias, presidente. Andrés, hay un montón de preguntas para ti, pero me gustaría que aprovecháramos para incluir los comentarios de Elena y de Ignacio y de Rocío, adelante, si quieren, para añadir ya, como no tenía suficiente con los comentarios de Felipe, para añadir un poquito más al debate. Simplemente para añadir, hay una metáfora que me gusta mucho, que le escuché a un economista recientemente, respecto a la cuestión de la desigualdad, que decía, bueno, cuando todos los coches están parados, pues oye, no te preocupas, porque la gente está parada igual que tú, ¿no? Pero cuando empieza a avanzar la línea de al lado y tú también avanzas, aunque sea poco a poco, pero el otro avanza más rápido, entonces es cuando te cabreas, ¿no? Eso es relevante. Yo creo que aquí hay dos dimensiones, la dimensión de la desigualdad y la dimensión de, que, como decía Felipe, de cómo mejorar esas instituciones democráticas que también apuntaba Andrés. Dale, Elena, si quieres. Adelante. Vale, muy rápido, para que luego Andrés tenga tiempo de contestarnos. ¿No? Una reflexión al hilo de un artículo de Ricardo Lagos que he leído hace poco, en el que hablaba de la crisis de la democracia y hacía una comparación bien interesante entre Polonia y Nicaragua, ¿no? Decía cómo en Polonia, no sé si lo habéis leído en la tercera, estaba muy bien, ¿no? Cómo en Polonia, a través de un proceso democrático, se ha ido a un deterioro aceleradísimo de la democracia y lo comparaba con Nicaragua. La cuestión es la diferencia entre cómo Europa o la Unión Europea aborda el deterioro de la democracia en Polonia y cómo lo aborda América Latina, ¿no? Digamos, el interamericanismo que ha dejado prácticamente de tener espacio en la geopolítica, ¿no? Mundial. Es decir, la Unión Europea, después de bastantes sacudidas
decide castigar duramente a uno de sus socios, ¿no? Y poniéndole un castigo financiero millonario, ¿no? Y no se escucha una palabra en la izquierda democrática latinoamericana sobre la barbaridad que está a punto de suceder en términos democráticos, ¿no? En Nicaragua el próximo domingo, ¿no? Entonces, esta es una diferencia sustancial y eso hace a esta especie de declive absoluto, ¿no? del interamericanismo al que estamos asistiendo en los últimos años. También recordaba Lagos que hace 20 años de la Carta Democrática de las Américas, ¿no? De aquella que era una apuesta, digamos, muy, muy general. Creo que fueron 30 y tantos presidentes los que firmaron esa carta, ¿no? Y sin embargo ha desaparecido la defensa del Estado de Derecho como tal y de las libertades, no ya en los países en los que se cae en el caudillismo, el populismo o el totalitarismo, sino en los países del continente, ¿no? Del subcontinente. No hay ni una sola palabra con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua, como sí la hay en Europa, contra lo que está sucediendo en Polonia, ¿no? Y ligado a esto, porque no haré más que esta intervención, también una gran preocupación que me han escuchado también algunos de los presentes sobre la fatiga en la relación Unión Europea-América Latina, ¿no? Una fatiga en la relación que tiene que ver con muchas cosas que no da tiempo a analizar, desde luego con los conflictos en la vecindad de la Unión Europea y con los problemas que tiene el subcontinente en sí, pero esa fatiga en la relación está haciendo además que ambos, tanto la Unión Europea como América Latina, pierdan relevancia en comparación con otras regiones del mundo, ¿no? O sea, es un declive el de la Unión Europea y el de América Latina, justamente probablemente por no trabajar de una manera más unida, más coordinada, más acordada, que está contribuyendo al declive de ambas regiones, ¿no? Y me gustaría saber si crees que este asunto de la falta de unidad latinoamericana, de instituciones regionales que en un momento dado parecía que sí iban a cuajar, etcétera, si crees que esto no hay ninguna posibilidad de que cambie, a la vista del análisis que haces de cada uno de los países más importantes, parece que no hay muchas esperanzas, o si crees que efectivamente esa debería ser una de las apuestas de los gobiernos latinoamericanos, es decir, volver a trabajar de manera coordinada, al menos abordando algunos de los problemas que son comunes a muchos de los países y, desde luego, con una mirada puesta en la Unión Europea, cosa que también reclamo de la propia Unión Europea. Gracias. Perdón, no se me ha escuchado. Muchas gracias, Elena. Ignacio, adelante. Bueno, buenas tardes o buenos días o lo que sea a todos. Qué difícil es decir algo original después de escuchar a Andrés, a Felipe y a Elena, ¿no? Pero yo todo el rato estaba pensando, porque además es una idea que me persigue hace tiempo, cada vez que hablamos de crisis de la democracia, si no sería más apropiado que empezáramos a hablar de crisis en la democracia. Quiero decir que esta crisis que todos detectamos, que en definitiva no es sino una impugnación del sistema por desconfianza, no se ha generado fuera de la democracia, se ha generado dentro del propio sistema. Y se ha generado, y es más, los que están impugnando los fundamentos de la democracia representativa, en todo el mundo, que ahora diré algo de esto, siguen esgrimiendo el principio democrático. Fíjate que en América Latina, hablaba yo antes con Elena, pues en los años 80, el mapa político de América Latina pues era el mapa de un conjunto de dictaduras militares de extrema derecha, que de ninguna manera invocaban ninguna clase de principio democrático ni sentían la necesidad de ello. Luego vinieron unos años de florecimiento democrático en todo el continente, y ahora estamos en la fase de los populismos caudillistas, con vocación claramente autoritaria, fundamentalmente de izquierdas, aunque también tenemos casos como el de Brasil, pero todos ellos siguen sintiendo la necesidad de ampararse, aunque sea formalmente, en el principio democrático, ¿no? E incluso casos tan escandalosos como el de Ortega en Nicaragua o el de Maduro en Venezuela, ¿no? Ellos siguen alegando que no, que su legitimidad de origen es democrática y que ellos lo que ofrecen es
esa, como decía Felipe, más democracia. Quiero decir que lo que tenemos es una crisis del sistema. Y claro, aunque ya comprendo que las diferencias entre los continentes son muy distintas y tal, pues yo he ido tomando algunas notas sobre, mientras hablaba Andrés, sobre todo, e iba apuntando. Vamos a ver, polarización política extrema, en virtud de la cual las fuerzas, estas que Felipe tanto insiste, de la centralidad, se contagian de extremismo populista y para sobrevivir lo que hacen es asumir la cultura, el discurso, las políticas que les imponen desde las minorías extremistas. Por tanto, el populismo se extiende por la vía de que las fuerzas centrales renuncian a defender sus valores, ¿no? por instinto de supervivencia. Muy bien. Segundo elemento, una clase media acobardada. Una clase media completamente asustada ante el futuro. Yo siempre recuerdo que Alfredo Pérez Rubalcaba en sus discursos repetía mucho aquella idea de que hay que recuperar el prestigio del futuro. Es decir, el futuro se ha convertido en una amenaza y no en una esperanza. Y estoy pensando sobre todo en la gente joven. Tercer elemento, corrupción política. Corrupción política y de todo tipo. Cuarto elemento, hartazgo de la población con la clase política. Lo cual conduce a una impugnación del sistema por la vía no de su legitimidad moral, sino, como insiste mucho Felipe, por la vía de la eficiencia. Es decir, mire usted, este sistema sencillamente no es capaz de resolver mis problemas, ni mis problemas personales, ni el de mis hijos, ni el de mi familia, ni el del colectivo al que pertenezco. Introduzco además la deriva hacia el identitarismo, sobre el principio o sobre el sentimiento de comunidad, muy acusado en la izquierda. Pues muy bien, si yo tomara todos estos elementos y los pusiera en un artículo, uno detrás de otro, sin decir a qué país me refiero, no sería muy difícil que alguien me dijera, ¿está usted hablando de España, por ejemplo? ¿O está usted hablando de la Gran Bretaña del Brexit? Es decir, es que es un problema global, con todos los elementos diferenciales que queráis, pero es que son elementos que se repiten sistemáticamente en todo el universo democrático o incluso está usted hablando de los Estados Unidos. Es muy, muy espectacular. El otro día tuve la ocasión de cenar con Enrique Krause y él, bueno, pues nos contaba cosas de México, elementos, situaciones de López Obrador y tal. Y yo, que lo que más conozco de Latinoamérica, porque he trabajado en ello profesionalmente, es Argentina, es que cerraba los ojos y estaba imaginándome a Cristina Kirchner. Y era exactamente igual, el mismo tipo de recursos retóricos, el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de chantaje sistemático a la población. Bueno, y estamos hablando de dos países que aparentemente no tienen nada que ver. Bueno, dicho eso, es verdad, por ejemplo, el Latinobarómetro decía, el último que he visto, que solo el 50% de la población confía expresamente en la democracia. Pero no es que el resto confíe en la dictadura, es que sencillamente lo que muestran es indiferencia democrática o indiferencia institucional. Es una indiferencia absoluta, es decir, no espero nada de las instituciones. Y como no espero nada de las instituciones, pues busco refugio en los narcos o en, por ejemplo, un fenómeno del que me gustaría que nos hablaras un poco, que es la expansión brutal de la Iglesia evangelista, que se está comiendo por los pies a la Iglesia católica en todo el continente y que está alimentando además todos los fenómenos populistas, los de extrema derecha, los de extrema izquierda. En fin, probablemente la única diferencia o la principal diferencia es que en Europa, digamos, la institucionalidad la traemos de serie culturalmente, por razones históricas. Y para desinstitucionalizar a la población y al sistema hay que hacer un acto de militancia ideológica. Mientras que a lo mejor en la América Latina es al revés. Para lo que hay que hacer un acto de militancia ideológica es para introducir institucionalidad en la cultura política de la sociedad. Y ya no hablo más porque también quiero dejaros espacio, pero yo quiero hacer una pregunta muy directa al presidente González y es, ¿cuándo desapareció España de Latinoamérica? ¿Y cuánto se nota eso? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Adelante, Rocío. Muy bien, muy buenas tardes y muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por participar en estos debates Cava.
que intentan eso, aportar reflexiones sin ansiedad, ¿no? Que lo necesitamos todo. Ahora explicaban muy bien, ¿no? Elena y Ignacio Varela, que esto es un fenómeno, lo que tú estabas hablando, más global, ¿no? Pero es verdad que cuando en Europa llueve, en Latinoamérica diluvia, que decía un economista, entonces ahí se notan grandes diferencias. Y citabas entre los porqués lo que yo llamo las 3 grandes contradicciones de nuestro siglo XXI, ¿no? Es entre más bienestar, pero también más incertidumbre. Otra gran contradicción que es entre clases medias más educadas y más informadas, pero a la vez más frustradas, ¿no? Y por tanto revierten hasta lo que se llama la política de identidad. Otra, seguramente, que yo creo que también tiene mucha importancia entre esta contradicción entre el tiempo analógico y el tiempo digital, porque el tiempo digital es otro tiempo, desintermedia, lo quiere todo en una inmediatez que las instituciones democráticas no saben atender, ¿no? Y estas son unas razones seguramente compartidas. Lo que sí que pasa, y es lo que a mí me sorprende, es que la crisis del COVID, yo creo que hay una regresión casi perfecta entre, digamos, líderes autoritarios, populistas y la mala gestión de la COVID, ¿no? Entonces, en un momento donde esto lo ha sentido cada uno de los ciudadanos, ¿no? Hemos estado... digamos, la sentíamos en carne propia y hay un cierto, y por tanto hay una cierta vuelta al tiempo de los moderados, ¿no? Es decir, estos líderes han resultado todavía peor que lo otro, que no nos gustaba, lo que sea, razones que habéis explicado. ¿Por qué no está pasando esto en América Latina y sí lo estamos observando, en cambio, en otros países, ¿no? A mí me gustaría saber tu opinión respecto a eso, porque creo que después de ver la actuación de Bolsonaro o de otros líderes con el COVID es bastante evidente que la gente no puede estar a favor de este tipo de liderazgos ni de forma de hacer política. Muy bien, vamos un poco justos de tiempo. Andrés, te vamos a dar que contestes el tiempo que necesites, que espero que no sea mucho más largo de 5 minutos. Y después sí que me gustaría escuchar al presidente, a lo mejor que también la ha interpelado Ignacio y que concluya. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Gracias por esas intervenciones, comentarios, sugerencias, objeciones muy interesantes y valiosas todas. En 5 minutos no las puedo abordar cada una de ellas, así es que me perdonan si hago pinceladas por aquí y por allá. Quiero comenzar con algo muy concreto que dijo Elena, porque así lo despacho pronto. Primero, un mea culpa, no mencioné a Nicaragua en mi intervención, y Nicaragua es un caso extremo de este síndrome, y las elecciones que se avecinan en pocos días más claramente van a ser un simulacro de democracia, pero no mucho más que eso. Y una pregunta que le dejo planteada al presidente González para cuando nos hable de España y de América Latina es, ¿qué va a hacer España? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué deberían hacer las democracias occidentales frente a este rapto de la democracia que está llevando a cabo el sandinismo y la familia Ortega? En cuanto al sistema interamericano, Elena, dejó de existir. La verdad es que nunca existió mucho, pero para estos fines no tiene colmillos. En parte porque la Carta de la OEA se aplica con un quórum bastante alto y los países populistas liderados por Venezuela se han comprado al Caribe por la vía del petróleo y por lo tanto es muy difícil alcanzar ese quórum. Eso, más una natural cobardía de los gobiernos que dicen, bueno, si nos metemos en el país del lado, quizá el día de mañana se metan aquí también, eso lleva a una parálisis total. La OEA es hoy día un lugar para ubicar exfuncionarios de gobierno con un sueldo razonablemente atractivo, pero hace poco y nada. Y no lo digo como una crítica al actual presidente, que creo que ha hecho cosas, o al mandamás, que ha hecho mucho por tratar de mejorar a la institución que venía de capa aún más caída con los líderes anteriores, pero de verdad en la OEA no podemos cifrar muchas esperanzas. Quiero decir algo respecto a una pregunta que hacía Rocío, y después le entro a los comentarios del presidente y de Ignacio. ¿Por qué no hay castigo a los líderes ineptos? Es una gran pregunta. El manejo de la pandemia en Brasil y en México, y no solo en Brasil y en México, ha sido patético. Ha sido contrario a cualquier estándar de respeto a la evidencia que le gusta tanto a Tony, a la ciencia. Es
Es difícil encontrar una postura más arbitraria, más populista, más irresponsable, más acientífica. Y la verdad es que ha habido algún castigo, en el caso de Brasil más que en el caso de México, pero el castigo ha sido leve. Y creo que la razón por la cual el castigo ha sido leve, y eso me lleva derechamente a los planteamientos del presidente y de Ignacio, es porque hoy día el problema central que aqueja a cualquier otro que no sea un populismo es falta de legitimidad y falta de credibilidad. El presidente decía, el populismo tiene dos características insignes, y yo las quiero repetir y subrayar. Primero, cree en la simplicidad. Si Estados Unidos tiene un problema de migración, bueno, hagamos un muro. Todo el resto de los factores pasan a ser irrelevantes. Y segundo, el populismo deslegitima a quien no cree en esa solución burda, simplista e inútil. Y por lo tanto divide el mundo entre buenos y malos. Los buenos están de mi lado, los malos son todos los otros. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, AMLO en México, han logrado hacer una política de identidades, algo distinta a la europea o a la norteamericana, pero en que al final la evidencia no importa, el desempeño secundario, siempre hay otro villano al cual le podamos echar la culpa de lo que anda mal, y al final tú eres mío o eres del otro lado, estás conmigo o estás con el enemigo. Y por lo tanto, en México, el último viaje que yo hice pre-pandemia fue a Ciudad de México, en que participé en un evento en que estaban los principales politólogos y encuestólogos de México. Y todos dijeron dos cosas, al parecer totalmente reñida la primera con la segunda. Todos dijeron, este es un gobierno ineficaz, inefectivo, en todas las dimensiones ha tomado decisiones equivocadas. Y acto seguido afirmaban, pero es un gobierno que goza de gran legitimidad y que goza de gran apoyo popular. Y la pregunta que yo hice a cada uno de ellos fue, bueno, ¿y cómo la número uno conversa con la número dos? Si es un mal gobierno, si es ineficaz, si toma malas decisiones, si hace estupidez tras estupidez, ¿por qué es tan popular? Y la respuesta fue muy sencilla, porque es el primer gobierno en mucho tiempo en México en que el presidente habla como mexicano, razona como mexicano y se comporta como mexicano. No es un miembro de la élite, no es un tipo que estudió en Harvard, no es un ex ejecutivo de una multinacional, y por lo tanto, como dijo Roosevelt respecto de Somoza, será un hijo de perra, pero es mi hijo de perra. ¿No? Y esa lógica de las identidades, de las ataduras que no resisten cualquier análisis, se ha vuelto la lógica imperante. Y para aludir a algo que dijo el presidente, estos tipos son muy hábiles a la hora de manipular ese miedo de la clase media recién surgida a la que aludió Felipe. Felipe tiene toda la razón. Quien siempre fue pobre no le teme tanto a la pobreza porque no conoce otra realidad. Quien fue pobre hace 15 años y dejó de serlo, le teme mucho a volver a un estado de pobreza y al mismo tiempo sufre la incertidumbre de no tener un seguro de salud, de no tener un seguro contra el desempleo, de no tener varios de los mecanismos de ayuda que son convencionales en una democracia con un estado de bienestar. Y los reyes del aprovechamiento, de la manipulación de ese temor son los populistas. Y por lo tanto le dicen al ciudadano, usted no tiene los derechos que debería tener, y eso no es porque sea difícil, porque sea caro, porque las instituciones no funcionen, eso es porque hay algún villano, hay algún malo, hay algún enemigo de la patria que lo está impidiendo. Entonces, politizan un fenómeno de falla institucional, le dan un cariz moral o inmoral a una falla que algo tiene de técnica, y eso, bueno, nos mete en este círculo que no es para nada virtuoso, que es totalmente vicioso, en el que estamos hoy día metidos. Un comentario final, y quiero subrayar algo que dijo Ignacio, que también lo dijo el presidente y que me parece central. La democracia, en todas las democracias, las europeas, las norteamericanas, las latinoamericanas, no está debilitada hoy día en el mundo porque Putin o porque Xi Jinping o porque algún dictador haya montado una embestida particularmente efectiva. Está debilitada porque hay un problema de la democracia.
Y ese problema de la democracia incluye todas las variables que el presidente Ignacio listaron, ¿cierto? Clase media que se siente vulnerable, pérdida total de confianza en la clase política, instituciones que no funcionan muy bien, uso y abuso del nacionalismo, política identitaria. Y aquí tenemos un problema mayor que no se corrige sencillamente apelando al principio democrático. Porque al principio democrático apela a Erdogan, apela a Modi, apelaba a Bibi en Israel, y hacen lo mismo López Obrador o Ortega o Bolsonaro. Por lo tanto, lo que aquí se requiere es un repensar de cómo el ideario liberal convive con la práctica democrática. Es un problema mayor. Aprovecho de pasar un aviso. Tony y yo con un tercer coautor estamos trabajando hace tiempo. Ha sido lento el avance, pero algún avance hay en un proyecto que apunta en esa misma dirección. Y lo menciono, Tony, y te devuelvo el micrófono. La democracia liberal se sustenta en un modelo de la mente humana, que a todos nos gusta mucho, el ser humano racional, individualista, sereno y pausado a la hora de tomar decisiones, pero que todo lo que hemos aprendido de psicólogos y psiquiatras y antropólogos y biólogos evolutivos nos revela que no es así. Somos desconfiados, somos tribales, no siempre somos racionales, la emoción juega un rol crucial en nuestras decisiones, y por lo tanto creo yo que la gran pregunta hoy es cómo reinventamos el liberalismo, pero un liberalismo que no suponga un ser humano que no existe, sino que suponga un ser humano como el ser humano es, tribal, indeciso y bastante propenso a los raptos de emoción. Y también cómo reinventamos una democracia que opera en un contexto muy distinto. Y aquí cito a mi amigo Yascha Mounk, el politólogo alemán avecindado en Estados Unidos, que dice que la democracia funcionó muy bien en sociedades relativamente pequeñas y relativamente homogéneas, en que el sentimiento tribal de comunidad se le aplicaba al grupo medular de esa sociedad, en que eran todos iguales. En el caso europeo eran casi todos blancos, casi todos cristianos y de una cierta etnia o de una cierta cultura. El desafío de operar democracias con la combinación tensa y difícil de un creciente sentimiento de identidad grupal o tribal por un lado, y con la coexistencia en la misma sociedad de tribus y grupos muy distintos, de distintas etnias, de distintas culturas, de distintos idiomas. Ese es un desafío absolutamente nuevo. Ahí hay dos democracias que algo nos pueden enseñar. Estados Unidos es una y la India obviamente es la otra. Pero las democracias de Escandinavia, las democracias latinoamericanas, respecto a esto tienen muy poca experiencia. Lo digo de este modo y termino. Era evidente que en un país como Chile, que no estaba acostumbrado a la inmigración masiva, algún populista de derecha iba a hacer campaña a costa del sentimiento anti-inmigrante. Chile tiene 19 millones de habitantes, recibió 1,5 millones de inmigrantes en los últimos 5 años. 1,5 millones en una población de 19. Y es evidente que el camino estaba pavimentado para el populista de derecha que así lo hiciera. Bueno, y Kast se tardó, pero finalmente dio en el clavo, así lo está haciendo, y ese es uno de los elementos, no es el único, que lo ha llevado de 5% a 25% en las encuestas. Entonces, este es un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio, de la necesaria reinvención del liberalismo para que calce con la mente que efectivamente tenemos los humanos, y de la democracia para que calce con las necesidades de sociedades más complejas, multipolares, culturalmente muy diversas. Eso es difícil, y para eso espero que el presidente y que Tony nos inviten a seguir conversando en otra oportunidad. Presidente, creo que la palabra final la tiene usted, así es que adelante, por favor. Adelante, Felipe. Gracias, muchísimas gracias. Seré breve. Yo tengo 2 preguntas, pero claro, me gustaría seguir conversando con Andrés y con todos vosotros. Acordándome de Isaías Berlin. Andrés, no te olvides de que la homogeneidad, la raíz de pertenencia, no sé cuánto más, eso es un comentario aparte, ha provocado 2 guerras mundiales en el siglo XX. Y si eran todos blanquitos y todos se creían no sé cuánto, no sé qué, eran cultos en el sentido amplio de la palabra culto y tal. Pues digo, cuando hablemos de sentimientos de pertenencia, pero también de cada ser humano lleno de sentimientos, no solo
ser racionales, siempre recordar a Isaías Berlin nos vendrá bien. Vamos a ver, Nacho, ¿qué pasó con América Latina? Yo desde que recuperamos la democracia, que yo era viajero en América Latina, incluso antes de recuperar la democracia, minuto uno, recuperar los sistemas democráticos en América Latina. Eso fue un proceso, y fue un proceso bastante iluso. Por la edad que tengo, debería decir que no estoy dispuesto a resignarme. Probablemente se resignaría uno más si le quedara mucho tiempo, y si le queda poco tiempo, es mucho mejor no resignarse. Por tanto, voy a seguir siendo en ese sentido propositivo y tratando de no resignarme. La anécdota nos lleva a la categoría. Yo viajé en el año 90 desde Venezuela a Santiago de Chile para la reunión de Patricio Aylwin, en esa carrera por ir apoyando. Y en ese momento había un incidente recorrido que se llama Daniel Ortega. Daniel Ortega había perdido frente a Violeta Chamorro, a todo el mundo le suena lo que ha pasado con su hija Cristiana para eliminarla electoralmente, y estuvo en arresto domiciliario pasando por Venezuela, y a Carlos Andrés Pérez y yo le hicimos un tercer grado para que aceptara entregar el poder a Violeta Chamorro. O sea que después, luego se arrepintió, nunca más decidió nunca más entregar el poder. Y viajamos los tres juntos hasta Chile, hasta el Chile de la toma de posesión de Patricio Aylwin. Llegamos un pelín tarde para no encontrarnos con el acto de la entrega de la banda. No me parecía demasiado saludable para nosotros. Por tanto, ese ha sido mi propósito. Pregunta, ¿cuándo nos desviamos del camino? Yo tenía apoyo a la democracia en América Latina, o sea, eso es evidente. Segundo, que era interesante para ver elementos diferenciales, yo creía que nuestra obligación era cooperar para ganar autonomía respecto del exceso de dependencia de Estados Unidos, pero no sin analizar voluntades o no, simplemente por la inmensa importancia de Estados Unidos en relación con cada país de la región. Yo quería aumentar la autonomía de la región y que la relación atlántica o transatlántica fuera triangular, norte y sur. Bueno, eso cambió cuando salí del gobierno. En parte sí, no porque mi sucesor no tuviera interés en América Latina, pero tuvo interés en demostrar que él tenía capacidad de poner a disposición de Estados Unidos las posiciones claves o estratégicas de América Latina. Y eso le pasó a Fox o a Lagos, no sé cuánto, con la Segunda Guerra del Golfo, etcétera, etcétera. Por tanto, a él no le importaba la autonomía. Es verdad que hubo otra gran transformación en la que no entro. Nuestra relación histórica con América Latina durante tantas dictaduras que se imitaban a sí mismas esa historia, o se citaban por lo menos, era una retórica sin contenidos. Nosotros llenamos de contenidos y empezó después a faltarnos la retórica, que es enormemente importante en las relaciones. No sé lo que nos creímos. Primero, eso es América Latina, empezó a desviarse hacia allí, y después yo creo que hemos tenido una visión bastante parcial, bastante opaca de América Latina, muy interesada y muy partidista, cosa que no contribuye justamente a la unidad latinoamericana. ¿La Unión Europea puede hacer algo por Nicaragua? Sí, incluso algunos de los países centroamericanos que han estado, como Costa Rica y tal, pues podían, además de soportar esa presión, podían dar un paso al frente. Y yo me gustaría que la Unión Europea hiciera algo que se pareciera, aunque fuera de lejos, al acuerdo bipartidista de ayer o de antes de ayer que han hecho en Estados Unidos en el Congreso. Con eso ya me conformaba como primer paso. A decir que vamos a esperar al día después del domingo, es decir, al lunes próximo, para declarar no legítimas las elecciones de Nicaragua, bueno, está bien. Es que nadie piensa que van a ser legítimas. Nadie. O sea que desde ahora puedes estar denunciando ese atropello que a mí me duele especialmente porque probablemente fue la persona que más ayudó al movimiento sandinista, como Sergio Ramírez recuerda, en la caída de Somoza y después de la caída de Somoza para reconstruirlo. Por tanto, no quiero extenderme más, aunque me gustaría seguir este coloquio con algunos de los elementos que induce Andrés
y que me parecen apasionantes, pero me imagino que ya Tony nos dará la oportunidad de reencontrarnos, incluso de parcelar los análisis. Analicemos cada cosa en su sitio, para no hacer un puzzle de todo que a veces nos confunde. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Me encanta saludarte y a todos los demás, claro. El gusto es mío. Gracias. Bueno, Gracias. espero que me escuchéis, que me escuchéis bien. He perdido conexión. Simplemente despediros a todos y gracias a los que nos habéis escuchado. Muchísimas gracias, Andrés, por haber tenido este rato con nosotros. Mucha suerte en las tribulaciones que se vienen en tu país y muchos ánimos a todos los que están batallando como este grupo de inquietos por defender la democracia liberal. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Gracias. gracias. Otro abrazo. Adiós.